Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte de los anestésicos generales. Vamos a hablar sobre los dos grandes grupos que conforman a lo que es la clasificación de los anestésicos generales, los inhalatorios y los de administración intravenosa. Muy bien, vamos adelante. Con lo que respecta al mecanismo de acción de los anestésicos generales, no está totalmente esclarecido, pero se han llegado a ciertos avances para determinar qué elementos podrían estar en relación directa con la acción de este tipo de medicamentos. Si bien no hay un receptor anestésico específico, sí se sabe que modifican la función de algunos receptores que están en relación con dos neurotransmisores principalmente, que van a ser el ácido gamma aminobutírico, llamado también el GABA, y lo que es el glutamato. El ácido gamma aminobutírico es un neurotransmisor inhibidor, por tanto se lo va a ver trabajar principalmente en circuitos inhibidores. Se encarga de disminuir lo que es la transmisión de potenciales de acción, que es el mecanismo que utilizan las neuronas para transmitir lo que es la información. En cambio, el glutamato es un neurotransmisor principalmente estimulador, entonces esta favorece lo que es la transmisión de los potenciales de acción y los estímulos a través de las neuronas. Ahora, el mecanismo de acción va a estar en relación a estos dos elementos. Con respecto a lo que es el GABA, va a facilitar lo que es la función de este neurotransmisor, es decir, va a estimular a sus receptores y también va a generar un aumento en la sensibilidad de los receptores del GABA. Por tanto, el GABA va a tener mucha mayor facilidad para generar lo que es la estimulación de las neuronas. Esto quiere decir que el GABA va a hacer menos trabajo o menos esfuerzo para generar lo que son las sinapsis inhibitorias, es decir, para generar una disminución de lo que es el trabajo de las neuronas, las va a ir inhibiendo. En cambio, con lo que respecta al glutamato, va a hacer lo contrario, entonces va a disminuir lo que es su función, dificultando lo que es justamente la transmisión o la estimulación de receptores por este neurotransmisor. El medicamento o los anestésicos generales van a actuar principalmente sobre el sistema nervioso central, alterando lo que es la conciencia de la persona y también su respuesta a lo que son los estímulos sensoriales. Nos menciona que los anestésicos generales van a disminuir lo que es la liberación de los neurotransmisores presinápticos, principalmente excitatorios, pero también van a afectar a los receptores postsinápticos. Entonces van a favorecer para lo que es la transmisión del GABA y dificultan lo que es para el caso del glutamato. También van a alterar la integración somática y dendrítica. Esto quiere decir que van a generar dificultades en lo que es la transmisión de los impulsos desde lo que son las dendritas al soma neuronal. Luego tenemos también otra función que va a ser deprimir la conductancia axonal de los potenciales de acción. Entonces en esta parte lo que hace el anestésico general va a reducir va a disminuir lo que es la capacidad del axón de la neurona de poder transmitir esta información a través de lo que son los potenciales de acción. Tenemos entonces aquí el dibujito de una neurona en la cual se ve justamente lo que son neurotransmisores como el GABA que van a tener un mayor efecto sobre lo que es la neurona. Entonces el GABA es un neurotransmisor inhibidor. Básicamente lo que hace es apagar a la neurona para que ésta ya no transmita más información, en este caso información sobre el dolor. Y también nos menciona que los anestésicos generales pueden generar lo que es una hiperpolarización de la neurona, es decir, que su voltaje se vuelve muy negativo o la negatividad está por debajo de los umbrales normales, lo que hace dificultoso estimular las neuronas, por tanto estas empiezan a apagarse. Un elemento también que es importante para la anestesia general, especialmente para los anestésicos de tipo inhalatorio, es la potencia anestésica. Se define como potencia anestésica a la concentración necesaria para poder eliminar lo que es el movimiento en el 50% de los pacientes que están siendo sometidos a una cirugía en la cual se les ha realizado una incisión
estandarizada de la piel. Entonces es la concentración con la cual se lograría generar ya un estado de anestesia en la cual el paciente no va a sentir justamente lo que es la diéresis o la incisión a nivel de lo que es la piel. Esto se puede lograr, nos indica, con un valor de 0,5 a 2 CAMS. CAMS significa concentración alveolar mínima y es la cantidad mínima de anestésico inhalatorio que se requiere para empezar a generar el efecto de anestesia general en el paciente. Tenemos en el dibujo, por tanto, un alveolo respiratorio. Entonces el anestésico inhalatorio debe llegar a ese punto. Va atravesando lo que es las vías respiratorias altas, va a llegar a lo que es la laringe, va a bajar por lo que es la tráquea y posteriormente a los bronquios y los bronquios a los bronquiolos respiratorios hasta llegar a los sacos alveolares. Una vez que llega el anestésico hasta lo que es el alveolo, entonces va a empezar a difundir a través de este espacio. Debe llegar a una concentración de 0,5 a 2 para que éste empiece a difundir ahora a lo que es el capilar pulmonar. Posteriormente, este anestésico ya en lo que es el torrente sanguíneo va a llegar hacia lo que es el sistema nervioso central. Y a nivel del sistema nervioso central va a empezar a hacer sus efectos con lo que es el GABA principalmente y también lo que es el glutamato para generar el estado de anestesia. Nos menciona también que la concentración alveolar mínima normalmente es baja para lo que son los anestésicos potentes tipo alotano y son altas para los de potencia menor tipo el óxido nítrico. Pero en ambos casos el anestésico debe llegar hasta lo que es el torrente sanguíneo para de esta manera llegar a lo que es el sistema nervioso central y generar los efectos. Ahora, también se sabe que el CAM o la concentración alveolar mínima va aumentando con la edad. Esto quiere decir que en pacientes mayores va a aumentar la cantidad de anestésicos que se requiere para generar lo que es un estado de anestesia. Vamos a ir comenzando a describir algunos anestésicos. Tenemos como primer anestésico lo que es el alotano. Entonces en la imagen justamente tenemos un frasquito de alotano. Este viene en concentraciones de 250 ml. Puede ser utilizado para también iniciar la inducción a la anestesia general y también para lo que es la mantención o el mantenimiento de lo que es la anestesia general. Las contraindicaciones, entonces, este anestésico general no se debe colocar o no se debe aplicar a personas que tengan ictericia luego de lo que es la aplicación del anestésico general. Dicho de otra manera, ictericia post-exposición al anestésico. También en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o que están en algún tratamiento obstétrico. Las reacciones que uno esperaría encontrar en el paciente cuando se van utilizando este tipo de anestésicos o cuando se utiliza el alotano son reacciones gastrointestinales, la caída de la presión arterial o lo que es la hipotensión, un temblor en lo que son las extremidades, la aparición de ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas, y en el peor de los casos o cuando se administra en exagerada cantidad, lo que es el paro respiratorio. Este anestésico entonces, si bien es uno que se utiliza bastante en lo que es la anestesia general, tiene este tipo de efectos. Tenemos que tener cuidado siempre cuando se tienen contraindicaciones, porque esto va a generar realmente una reacción adversa a lo que es el anestésico general. Y las reacciones son signos o efectos secundarios que se pueden tener por la utilización de este tipo de anestésico general. Luego tenemos el otro que es el enflurano. Este también va a venir en frascos, en este caso de color marrón, de 250 ml de concentración. Ahora, también pueden ser utilizados para lo que es la inducción y el mantenimiento de la anestesia general y se lo va a utilizar principalmente en lo que son adultos. Las contraindicaciones que se tiene al utilizar lo que es el enflurano son sensibilidad a lo que es el anestésico general o antecedentes de sensibilidad. El paciente no soporta la aplicación porque empieza a tener reacciones adversas. Luego también lo que es la hipertermia maligna no se puede utilizar en lo que son niños
y tampoco en mujeres que están en tratamiento obstétrico. Las reacciones adversas que esperaríamos encontrar al utilizar lo que es el enflurano. Se tiene lo que es el dolor de cabeza, la cefalea, un estado de confusión que puede tener el paciente, en ciertas ocasiones también un estado de excitación. Puede presentar también lo que son alucinaciones. También algunos pacientes reportan lo que es la ansiedad. También puede ocasionar lo que es la hipertermia maligna, que es un aumento de la temperatura, pero no por lo que es la presencia de pirógenos normales, como ser bacterias o citocinas pirógenas, sino por una reacción hacia lo que es el anestésico general, en este caso el enflurano. También una aceleración de los latidos del corazón, taquicardia, una caída de la presión, hipotensión, también temblor. A nivel respiratorio lo que es el broncoespasmo, que también a su vez va a ocasionar una dificultad respiratoria. Entonces son una mayor cantidad de reacciones que se van a tener en algunas personas al utilizar lo que es el enflurano. Otros anestésicos inhalatorios que también se utilizan son el Etran, cuyo nombre químico sería éter 2, cloro 1,1,2, trifluoroetil difluorometílico. Este anestésico viene en cantidades de 250 ml, se utiliza para lo que es la inducción, también para lo que es una recuperación rápida. Entonces, si se utiliza este TRAM para la inducción de la anestesia general, se va a tener una recuperación mucho más rápida en el paciente anestesiado. Las reacciones que uno puede esperar cuando se utiliza este tipo de anestésico son, por una parte, la secreción salival y bronquial incrementadas. Luego puede también generar inhibición del reflejo laringio, que es un poco peligroso debido a que cuando existen secreciones o cuerpos extraños en la laringe, este genera un reflejo que es el reflejo de la tos para expulsar todos estos cuerpos extraños de las vías respiratorias. Al no tener este reflejo activo, entonces las secreciones van acumulándose en la laringe y pueden generar una obstrucción de la vía respiratoria. También va a inhibir lo que son reflejos faringios, y al inhibir estos reflejos también facilita lo que es la intubación del paciente anestesiado. Por otro lado, tenemos el isoflurano. Este viene en concentraciones de 100 ml. Se utiliza también para lo que es la inducción, y también de la misma manera vamos a tener una recuperación mucho más rápida en los pacientes anestesiados. Tiene algunas contraindicaciones. Entre estas, el medicamento no se utiliza en pacientes que sufran de epilepsias, que es una enfermedad del sistema nervioso central, en la cual el paciente puede tener ausencias, no recuerda el lugar donde está o las actividades que ha hecho, o puede tener crisis convulsivas, en la cual existen contracciones tónico-clónicas de las extremidades del cuerpo. También no se debe dar a pacientes con hipersensibilidad a los anestésicos, principalmente lo que es el isoflurano, en pacientes que tienen antecedentes de hipertermia maligna, que es un incremento de la presión por el uso de justamente estos medicamentos. También puede haber algunas reacciones en los pacientes por la utilización de este medicamento, como ser la disminución de la presión arterial, entonces pueden tener hipotensión, una depresión respiratoria, que es peligroso porque pueden generar paros respiratorios si continúan con la depresión, lo que puede generar también la muerte del paciente. Arritmias, que serían las alteraciones de lo que es la frecuencia cardíaca normal. Luego tenemos pacientes que puedan presentar escalofríos al utilizar este medicamento. Algunos pacientes pueden presentar náuseas y otros llegar a lo que son los vómitos. Estos entonces serían reacciones hacia lo que es la utilización del isoflurano en los pacientes. En la parte de arriba entonces también tenemos lo que es el Etran en su frasco de 250 ml. Continuando con lo que son los anestésicos inhalatorios, tenemos ahora al desflurano. El desflurano es un anestésico que también viene en unas botellitas de color ámbar. Y si nosotros nos fijamos en lo que es la etiqueta del anestésico, vemos que viene en una cantidad de 240 ml.
Este tipo de anestésicos van a ser también utilizados para el proceso de inducción, que es un proceso preliminar antes de la anestesia general. Luego también nos indica que se puede utilizar en anestesia general, pero teniendo en cuidado que sean en adultos. Este tipo de anestésico va a tener ciertas contraindicaciones, entonces no podemos utilizarlo en este tipo de personas. Por ejemplo, nos indica no se utiliza en mujeres embarazadas. Entonces, esto debido a que el anestésico tiene ciertas características que lo hacen tóxico para lo que son los embriones o los fetos, por tanto es peligroso aplicarlo en mujeres embarazadas. También nos indica que no se puede aplicar en personas que tengan insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad en la cual el corazón no tiene la fuerza suficiente para poder empujar la sangre a través de las arterias. Las contracciones que va generando carecen de la fuerza necesaria para poder empujar lo que es la sangre a través de los vasos. Entonces esta persona tiene una disminución en lo que es su gasto cardíaco, que justamente es el volumen de sangre por minuto que sale del corazón. Esto hace que se tenga cuidado y no se aplique este tipo de anestésico a estas personas. Luego tenemos personas también que tengan insuficiencia hepática. En este caso, las personas no tienen la capacidad de metabolizar adecuadamente lo que son los medicamentos. Por tanto, es peligroso que el desflurano esté circulando de forma constante en lo que es la sangre, porque va a aumentar sus efectos de depresión del sistema nervioso central y también va a aumentar lo que es la aparición de efectos secundarios y también lo que es la intoxicación. Nos menciona que no se debe aplicar tampoco a personas mayores de 65 años porque son mucho más sensibles a los efectos, y tampoco a menores de 12 años porque sus órganos no están totalmente desarrollados y puede ser peligroso para este grupo de personas, ¿no? Niños menores de 12 años. Tampoco se puede administrar a personas que hayan tenido antecedentes de hipersensibilidad a lo que es el desflurano, es decir, que personas que hayan reaccionado o han tenido una reacción adversa muy fuerte o son muy sensibles a lo que es la aplicación de este medicamento. Luego tenemos lo que es el sevoflurano. El sevoflurano es otro anestésico de tipo inhalatorio, como estamos viendo en el frasquito. Entonces viene en una cantidad de 250 ml. Puede ser utilizado para la inducción, que es una etapa, como decía, previa a la anestesia. También para el mantenimiento de lo que es la anestesia general en adultos y también en niños. La principal contraindicación para la utilización del sevoflurano son mujeres en etapa de embarazo, por las mismas razones. Es un medicamento que puede ser tóxico para lo que es los embriones, los fetos, y puede generar distintos efectos sobre estos o inclusive hasta generar lo que es la muerte. Tampoco se da a personas que tengan antecedentes o muestren signos de hipersensibilidad al anestésico. Luego, también nos dan una recomendación que nos indica que el óxido nitroso puede disminuir lo que es la concentración alveolar mínima del sevoflurano. Entonces, si nosotros aplicamos conjuntamente con el óxido nitroso, esto va a ocasionar que se requiera menor cantidad de sevoflurano para generar lo que es la anestesia general. Nos menciona que puede ser de 50 en adultos y 25% en niños. La capacidad de reducción por la utilización con el óxido nitroso. Las reacciones adversas que podríamos observar en los pacientes luego de haber utilizado lo que es el sevoflurano va a ser, por una parte, náuseas. También pueden llegar a lo que son los vómitos, los pacientes, una baja de la presión arterial, una hipotensión. Pueden presentar agitación. Pueden tener un estado de semiconsciencia, están adormecidos, tienen somnolencia, una disminución de los latidos del corazón, una bradicardia. Pueden presentar en ciertas ocasiones también signos de mareo, lo que son los pacientes, y un aumento en lo que es la salivación. Dentro de esto, entonces, básicamente van a ser signos que no van a comprometer la vida de la persona, pero sí pueden generar lo que es incomodidad, y el aumento de salivación puede generar también lo que es un aumento de lo que es la obstrucción de las vías respiratorias.
En otros anestésicos hemos visto que generan depresión de la respiración, entonces eso sí es peligroso. Y si se tiene cuidado y no se da a pacientes que tengan alguno de los elementos que son contraindicaciones, entonces no se esperaría tener complicaciones con el uso de lo que son estos anestésicos. El otro grupo de anestésicos van a ser los anestésicos intravenosos. Estos anestésicos intravenosos tienen la ventaja de que el medicamento va a entrar directamente a la circulación para posteriormente pasar al sistema nervioso central. A diferencia de lo que eran los anestésicos inhalatorios, los cuales tenían que atravesar las vías respiratorias, llegar hasta los alvéolos y llegar a una concentración alveolar mínima para poder pasar a lo que es los capilares pulmonares y de ahí pasar a lo que es el corazón y de ahí pasar recién a la circulación cerebral para que empiecen a realizar sus efectos. Entonces la vía que tenían que recorrer los anestésicos inhalatorios era mucho más larga y también en el camino se iba perdiendo concentraciones o cantidades pequeñas que iban siendo metabolizadas. En el caso de los anestésicos intravenosos no tenemos este recorrido tan largo porque directamente el medicamento va a entrar a la circulación. Nos menciona que pese a este beneficio, este tipo de anestesias, procesos de anestesia también van a tener ciertos elementos que se deben considerar. Como por ejemplo nos menciona que estos anestésicos presentan hidrofobicidad. Esto quiere decir que no son muy buenos a la hora de disolverse en lo que es el líquido sanguíneo o a lo que es la sangre, porque estos van a repeler lo que es el agua. Otro que también nos informa es que los anestésicos generales de tipo intravenoso tienen la capacidad de difundir a los tejidos. Nos indica con un riego menor, como por ejemplo lo que es el músculo y lo que es las vísceras. Luego también nos menciona que tiene una menor rapidez de acción cuando tiene mayor cantidad de tejido adiposo. Entonces las personas, pacientes que son un poco gorditos, que tienen un exceso de tejido celular subcutáneo, entonces van a tener una menor rapidez en lo que es la aparición de los efectos de lo que es justamente los anestésicos intravenosos. Luego, otra recomendación nos indica que originan la anestesia en un solo ciclo circulatorio. Entonces, cuando ingresa el anestésico general por la vía intravenosa, esta va a ir a través de lo que es el corazón hacia el sistema nervioso central, posteriormente por lo que es la arteria carótida, principalmente la carótida interna, y empieza a hacer sus actos anestésicos. Entonces no requiere dar constantemente la anestesia, sino en un solo ciclo tranquilamente ya empieza a realizar sus efectos anestésicos sobre el paciente. Dentro de lo que es los anestésicos generales intravenosos, tenemos la familia de los barbitúricos. Y dentro de los barbitúricos vamos a tener el tiopental o tiopental sódico. Es uno de los anestésicos intravenosos más utilizados para lo que es la inducción a la anestesia general. Los barbitúricos, nos menciona, pueden tener formulaciones un poco distintas dependiendo cómo se realice la reconstitución. Estos anestésicos de tipo barbitúricos entonces pueden ser formulados como sales sódicas con un 6% de carbonato de sodio o carbonato sódico y estos reconstituidos ya sean con agua destilada o solución salina, que es también la solución fisiológica, que va a ser de tipo isotónica. Esto quiere decir que va a tener la misma tonicidad de la sangre y los líquidos intersticiales e intracelulares, la cual debe estar alrededor de los 280, 290 ¿no? de osmolaridad para tener esa isotonicidad. Para producir las soluciones alcalinas, nos menciona, se deben hacer preparaciones ya sean al 1% en el caso del metoexital, al 2% en el caso del tiamilal y al 2,5% en el caso del tiopental. Estas soluciones anestésicas que se van generando con la reconstitución
van a tener pHs que rondan a lo que son valores de 10 a 11. Entonces son anestésicos o soluciones anestésicas alcalinas las cuales se van a administrar. Con lo que respecta al mecanismo de acción, va a ser muy parecido a lo que es el mecanismo de acción de los anestésicos inhalatorios. Entonces van a trabajar bastante con lo que es el ácido gamma aminobutírico. Por tanto, van a facilitar el efecto del GABA sobre las neuronas, generando una hiperpolarización de estas neuronas y también reduciendo la transmisión de información a través de estas neuronas postsinápticas principalmente. También estimula los receptores del GABA para que sean mucho más sensibles a lo que es el GABA y también de esta manera facilite lo que es su acción. Este GABA nos menciona dentro de lo que es el mecanismo de acción de las neuronas, va a aumentar lo que es la conducción al cloro. Los canales de cloro van a incrementar lo que es su función, por tanto este va a incrementar también en lo que es dentro de las neuronas, lo cual genera una caída de lo que es el voltaje, generando una negatividad mucho mayor, generando posteriormente mediante esto lo que es la hiperpolarización de la neurona. Dicho de otra manera, lo que hace es apagar a la neurona para que ya no transmita las señales dolorosas u otro tipo de estímulos hacia lo que son los centros de análisis. Entonces lo que hace el medicamento es ir apagando paulatinamente las neuronas del sistema nervioso central mediante este proceso que se denomina hiperpolarización. Este medicamento, en especial lo que es el tiopental sódico, se utilizaba bastante en lo que es el interrogatorio en prisioneros o criminales. Hace tiempo, cuando no se tenía con exactitud si la persona estaba mintiendo, entonces se aplicaba este tipo de anestésico en dosis mucho más pequeñas que no lo dejen inconsciente, y esto hacía que la persona empiece a relatar cosas que eran más ciertas y la capacidad de mentir también disminuía. No generaban un estado completo de sinceridad, pero sí disminuía bastante lo que era la capacidad para mentir. Es por eso que se lo he ido llamando anteriormente como el suero de la verdad, pero no quiere decir que en un 100% tenga este tipo de acción. Ahora no se realiza este tipo de acciones porque existen derechos para las personas, entonces esto vulnera lo que es el derecho de una persona. Dentro de otros medicamentos tenemos a las benzodiazepinas. Estas benzodiazepinas van a tener ciertas características, como por ejemplo la producción de una amnesia anterógrada. Esto quiere decir que la persona no va a recordar los hechos que han sucedido posterior a la administración de la benzodiazepina. Luego nos menciona también una depresión mínima de la ventilación, por tanto va a ser seguro en ese punto, no va a inhibir completamente lo que es la respiración del paciente, por tanto no va a entrar en paro respiratorio. También va a tener una depresión mínima a nivel del sistema cardiovascular. Esto va a generar que la sangre siga fluyendo normalmente, no va a parar el corazón como algunos anestésicos que se han visto. Entonces le da un margen de seguridad. Nos indica también que el sitio específico de acción va a ser muy parecido a los anticonvulsivantes. Tiene una seguridad relativa entre las dosis que se van a ir aplicando de lo que son las benzodiazepinas. Y es muy raro encontrar personas que desarrollen una dependencia o lo que es el abuso de lo que es el medicamento. Entonces no es tan dependiente, no va a generar tanta dependencia como ser al resto de anestésicos generales. En esa relación el diazepam es mucho más seguro. Tenemos ahí lo que es el envase, el frasquito del diazepam. Entonces tenemos una concentración, es una solución que viene a una concentración de 5 miligramos cada ml. Luego tenemos también lo que es el mecanismo de acción. En el caso de las benzodiazepinas intensifican lo que es los canales de cloro y también lo que es la respuesta al ácido gamma aminobutírico. Por tanto, es un medicamento que va a favorecer la hiperpolarización de las membranas. Tenemos también en el dibujo lo que es justamente la sinapsis. Tenemos una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Ambas se van a comunicar
por lo que es la sinapsis. Entonces la neurona presináptica va a empezar a liberar las vesículas secretoras hacia la membrana sináptica, y una vez que llegan ahí va a empezar a liberarse los distintos neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a dirigirse hacia sus receptores en la neurona postsináptica para cumplir sus funciones. Si es un neurotransmisor excitador, como la acetilcolina por ejemplo, entonces se va a realizar una transmisión de información mediante lo que es el potencial de acción. Y esto va a continuar hacia las neuronas que van haciendo contacto con esta neurona postsináptica. Si el neurotransmisor es de tipo inhibitorio, como por ejemplo el GABA, entonces la neurona postsináptica, la que está recibiendo el estímulo por estos neurotransmisores, va a empezar a negativizarse mucho más. Y esa negativización se llama hiperpolarización. Por tanto, esta neurona ya no tiene la capacidad de transmitir más información por el momento, hasta que nuevamente esa negatividad se transforme en un voltaje más positivo. Entonces, de esta manera, la neurona después de unos minutos va nuevamente a recuperar su capacidad de transmitir información. Pero mientras se esté utilizando este medicamento, se va a mantener en este sentido con una inhibición, es decir, se va a apagar esta neurona y no va a poder transmitir impulsos. Otro medicamento va a ser el etomidato. Tenemos ahí justamente un frasquito que ya no es ámbar, ya es transparente. Este etomidato también es un anestésico por administración intravenosa, entonces viene en una concentración de 20 miligramos por cada 10 ml de solución, o 2 miligramos por cada ml de solución. Ahora, este medicamento es escasamente soluble en lo que es el agua. Se lo va a preparar con soluciones de 2 miligramos ml en un 35% de propilenglicol. A diferencia de lo que era el tiopental sódico, el etomidato no induce la precipitación de bloqueadores neuromusculares. Y también nos dice, u otros fármacos suministrados a menudo durante la inducción anestésica. Este medicamento, por tanto, no va a bloquear lo que son las acciones del músculo. Entonces se debe aplicar otro tipo de medicamento para generar esta relajación. La relajación es importante porque si los músculos están muy tensos, dificulta el acceso a las cavidades, es decir, dificulta lo que es la incisión para ingresar a algún segmento corporal. El metabolismo que está relacionado al etomidato nos menciona va a ocurrir principalmente en el hígado. Y recordemos que este órgano está involucrado con muchos medicamentos en su metabolización. Básicamente ahí es donde se realiza casi el 100% de la metabolización de los medicamentos que van ingresando. Ya en el hígado nos indica el etomidato va a sufrir primariamente una hidrolización, es decir, se hidroliza a compuestos inactivos. Posteriormente, una vez que se ha inactivado lo que es el etomidato, va a pasar por la circulación a través de los riñones y va a tener una eliminación renal en un 78%, es decir, más de la mitad del medicamento se elimina por esta vía, y en un 22% mediante lo que es la secreción del líquido biliar. Continuando con lo que son los anestésicos por vía intravenosa, tenemos a la ketamina. La ketamina es un anestésico que es soluble al agua y está disponible en soluciones de cloruro de sodio. Entonces tenemos ahí lo que es el envase de la ketamina y tenemos también lo que es el medicamento en un frasco ya transparente, no de color ámbar como los primeros que se han ido viendo. Este tipo de anestésico nos menciona que va a venir con la solución al cloruro de sodio de 10, 50 y 100 miligramos cada ml. Puede venir con algún conservador, como ser el cloruro de bencetonio, el cual le va a dar justamente una mayor vida dentro de lo que es la preparación. Y bueno, este tipo de compuesto está actuando como conservante o conservador de lo que es la ketamina. Este medicamento también va a tener una acción anestésica un poco particular. Esto quiere decir
que se va a caracterizar por estar en un estado muy similar al cataléptico. El estado de catalepsia es un estado en el cual los signos vitales bajan muy rápidamente y quedan en un valor tan bajo que son muy imperceptibles, es decir, que fácilmente en las personas con catalepsia se las puede pasar como personas muertas. Y muchas veces lo que sucede es que algunas personas llegan a frecuencias cardíacas y respiratorias tan bajas que se hacen imperceptibles, entonces entran en un estado de catalepsia, acompañado obviamente con inconsciencia. Entonces estas personas aparentan o parecería que estuvieran muertas, se revisan los signos vitales y como son muy bajos no se los puede detectar. El problema de esto es que algunas veces estas personas han sido enterradas y después de un día o algunas horas la persona recupera lo que es la conciencia del estado de catalepsia. Entonces se encontraban enterradas y bueno, eso se ha visto cuando se han abierto algunos féretros y justamente había signos de lucha o de pelea al tratar de abrir lo que es el sarcófago. Entonces existe este estado en el cual los signos vitales bajan demasiado, pero no está muerta la persona, simplemente está en un estado de inconsciencia. Esta medicación puede justamente tener este tipo de efectos y va a tener, nos indica también una pérdida de la conciencia. Va a tener un estado de inmovilidad y va a generar también una amnesia y una analgesia. Nos ha mencionado también la literatura que a esto se ha denominado anestesia disociativa. Durante el proceso de anestesia, y más que todo se va a presentar a la hora de recuperarse o despertar, suelen tener también algunas sensaciones psíquicas muy vivas, es decir, el paciente va a recordar ciertos sucesos que realmente no se han ido presentando. Pueden recuperarse con modificaciones del humor. Pueden tener experiencias disociativas de la propia imagen. Pueden experimentar sueños y también estados ilusorios que muchas veces el paciente piensa que han pasado o han ocurrido, pero solamente han sido por la medicación. Este tipo de reacciones pueden prevenirse también, nos menciona, o se puede prevenir su aparición con lo que es el uso de las benzodiazepinas, de los cuales pueden ser el lorazepam y el midazolam. Otro tipo de anestésicos que también pertenecen a esta vía de administración va a ser el propofol. Tenemos ahí nuestro envase de propofol. Este tipo de anestésico es esencialmente insoluble en soluciones acuosas, entonces no se lo va a encontrar mucho en preparaciones con soluciones fisiológicas o también lo que es el agua destilada. Y nos menciona se va a ir preparando solo para administración intravenosa. Entonces este anestésico puede venir en distintas presentaciones o concentraciones para su aplicación intravenosa. Puede ser al 1%. En este caso quiere decir que existen 10 miligramos de propofol por cada ml de solución, en una forma medicamentosa de tipo emulsión. Luego tenemos al 10%, en el cual puede venir con un excipiente que es el aceite de soya. Luego tenemos al 2,25% con un compuesto de glicerol. Luego tenemos al 1,2%, en el cual puede venir conjuntamente con fosfolípidos purificados, pertenecientes a lo que es el huevo. Estas concentraciones entonces son las que se pueden encontrar para la aplicación en los pacientes. En el caso de nuestro frasquito, entonces tenemos una concentración del 1%, quiere decir 10 miligramos por cada ml de solución. Con respecto al propofol, nos menciona también que existe una rápida depuración de este tipo de anestésicos y esto explica también una menor intensidad en lo que es la recuperación y la recuperación también que presente signos como lo que es la resaca.
Esto comparando con otros tipos de anestésicos como ser los barbitúricos. Esto también nos indica que puede permitir una salida más rápida de lo que es la sala de recuperación. Una vez que sucede la operación, el otro punto que también es importante en el paciente, porque ahí es donde va a ir perdiendo lo que es el estado de inconsciencia y va a ir recuperando lo que son sus sensibilidades y saliendo de lo que es la anestesia, es la recuperación. Por tanto, es una etapa también importante dentro del proceso de anestesia, ya que si su recuperación es rápida, entonces la persona también puede ya retirarse a su sala más rápidamente. Pero si la recuperación tarda, entonces pueden aparecer más complicaciones que retarden lo que es el regreso del paciente a su sala de internación. Otro detalle es que el propofol puede causar dolor al ser inyectado, entonces su administración puede ser un poco incómoda y también el paciente puede tener cierta aversión a lo que es la aplicación del propofol por el dolor que se produce durante la inyección. Nos menciona es sensible, ¿no?, durante su aplicación. Puede reducirse con la aplicación de lidocaína local para evitar lo que es la aparición del dolor. La lidocaína es un anestésico local que se puede utilizar también para prevenir justamente este tipo de dolor a la inyección de propofol. Ahora, con la administración nos menciona en grandes venas del brazo y antecubitales es donde más se va a encontrar lo que es este efecto que tiene el propofol al ser inyectado, ¿no?, lo que es la aparición del dolor y posteriormente la incomodidad del paciente. Muy bien, entonces para terminar vamos a hacer un pequeño resumen de los anestésicos. Los anestésicos generales pueden dividirse en dos grandes grupos que van a ser los de inhalación y los de aplicación intravenosa. En esta pequeña imagen tenemos justamente los que son por inhalación. Dentro de esto tenemos los líquidos volátiles y tenemos los gases anestésicos. Dentro de los líquidos volátiles vamos a tener los ésteres, los cuales van a ser el éter, el metoxiflurano, lo que es el isoflurano, el desflurano y el sevoflurano. Por otro lado vamos a tener también lo que son los hidrocarburos. Estos a su vez van a ser de tipo halogenados y van a ser los fluorados. Dentro del grupo de los halogenados vamos a tener el cloroformo y el tricloroetileno. Y dentro de lo que es el grupo de los fluorados tenemos el halotano. Por otro lado vamos a tener a lo que son los gases anestésicos, en los cuales se tiene a los inorgánicos y a los orgánicos alicíclicos. Los inorgánicos va a ser el óxido nitroso y el xenón. Y por otro lado, lo que son los orgánicos alicíclicos van a ser el ciclopropano. De este grupo de anestésicos, que son los anestésicos por inhalación, podemos concluir indicando que en general pueden producir depresión respiratoria y son dosis dependiente. Además que estos anestésicos pueden disminuir la respuesta ventilatoria al dióxido de carbono, es decir, si el dióxido de carbono incrementa dentro del organismo, puede disminuir lo que es el aumento de la respiración para eliminar justamente este elemento. También pueden aumentar la frecuencia respiratoria, pero sin compensar lo que es la caída de volumen, del volumen corriente, por lo que se incrementa la presión arterial de CO2. Entonces, si bien respiran, no va a haber una buena eliminación del CO2 y esto puede ocasionar también un incremento de este elemento en lo que es el torrente sanguíneo. A la par que, como son anestésicos que van a entrar por vía respiratoria, también pueden generar una irritación de la vía aérea, especialmente con algunos anestésicos como ser el enflorano,
el isoflurano y también del desflurano. Y esta irritación no es tan frecuente o se presenta menos veces con el uso del sevoflurano y el alotano. A nivel cardiovascular pueden generar una caída de la presión arterial, pero también esto es dosis dependiente. Por el otro lado tenemos los anestésicos generales que se van a aplicar por vía intravenosa. Estos se van a clasificar en monocíclicos y los de tipo esteroides. Los monocíclicos a su vez van a ser barbitúricos, van a ser derivados del ácido fenoxiacético y derivados de la ciclohexalamina. Los barbitúricos van a ser el tiopentalsódico, el tiamilal, el metoxietal y el propofol, de los cuales se ha visto los más importantes. Los derivados del ácido fenoxiacético van a ser la propanidina. Y los derivados de la ciclohexalamina va a ser la ketamina. Luego tenemos los que son derivados del alopregnano. Y ahí tenemos el alfaxalona etomidato. Si comparamos lo que es la anestesia mediante el uso de anestésicos inhalatorios con lo que es la anestesia por anestésicos de vía intravenosa, entonces podemos indicar que la anestesia por vía intravenosa va a ser un poco más exacta, ya que se puede medir lo que es la cantidad de medicación que está ingresando. En lo que es la anestesia por inhalación es un poco más difícil de controlar lo que es la cantidad de medicamento que está llegando a las vías respiratorias. Puede ser por distintos factores que llegue un poco más o un poco menos de anestésico, lo cual hace difícil calcular la cantidad que realmente se está administrando. Otros factores que también hacen diferencia entre lo que es la anestesia por inhalación intravenosa es también lo que es la reducción de ciertos efectos adversos, como sean las náuseas y vómitos postoperatorios. También la menor contaminación atmosférica, ya que los anestésicos inhalatorios también van a salir al medio externo. La recuperación en la anestesia intravenosa va a ser mucho más rápida y también va a ser previsible. Va a haber más estabilidad en lo que es el aparato cardiovascular, por tanto no va a haber estos efectos de depresión muy severos. Va a haber una preservación también de lo que es la función de vasoconstricción del pulmón en caso de hipoxias. También reducción de presión intracerebral y un menor riesgo de toxicidad orgánica. Y bueno, estos factores hacen que se incline más a la utilización de la anestesia por vía intravenosa. Obviamente la contraindicación o los factores que pueden evitar la utilización de estas vías es la predisposición a generar también contaminación de las vías intravenosas. Entonces se debe hacer con mucho cuidado y respetando todas las normas de la antisepsia y la asepsia para evitar la contaminación con microorganismos o elementos patógenos que se puedan diseminar por lo que es la sangre. Bueno, entonces básicamente el poder controlar exactamente la cantidad de medicamento que está ingresando es un elemento muy importante dentro de lo que es la utilización de anestésicos por vía intravenosa. Muy bien, con esto hemos concluido lo que es el tema de anestésicos generales. Más adelante se estarán dando nuevos temas en lo que es la materia de farmacología. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos. Hasta luego.